El análisis internacional. Canarias Radio. Javier Granados. Saludos y bienvenidos una semana más a nuestro análisis internacional. Rusia acelera su ofensiva final sobre la región del Donbass, en el este de Ucrania. Al menos ese dice que es su objetivo. Lo que está claro es que Moscú va a utilizar casi todos los medios que tiene a su alcance, sin temor a destruir ciudades enteras para lograr controlar esa región de Ucrania. Desde luego que no va a ser sencillo, porque los ucranianos insisten en que no se van a rendir y continúan recibiendo armas y también munición desde Occidente. Conclusión, pues que esta guerra se va a alargar y no va a finalizar en pocas semanas. Vamos a abordar este asunto en los próximos minutos con un politólogo ucraniano que nos va a atender desde Kiev. Y nuestro segundo tema va a ser el incremento de la pobreza extrema en el mundo. La pandemia de COVID-19 junto con el aumento de precios podrían ser las principales causas de esta subida. Enseguida lo vamos a desarrollar todo, se lo explicaremos con detalle. En la realización técnica hoy Gustavo Buijeguera. Comienza aquí en Canarias Radio el análisis internacional. El análisis internacional. Javier Granados. Miramos a las noticias internacionales más destacadas que nos deja esta semana. Hoy vamos a comenzar, Raquel Quiñones, en Francia. La campaña electoral ha entrado ya en su recta final porque la definitiva vuelta de las elecciones presidenciales se va a celebrar este domingo 24 de abril con Emmanuel Macron y Marine Le Pen como únicos aspirantes. Las encuestas reflejan una pequeña ventaja a favor del actual presidente. La clave podría estar en el voto de quienes apoyaron en la primera vuelta al izquierdista Jean-Luc Mélenchon. Muchos, según las encuestas, no acudirán a las urnas en esta segunda vuelta. Macron se está centrando en la recta final de esta campaña en criticar el programa económico y de asuntos exteriores de Marine Le Pen y más en concreto sobre el futuro de Europa. Emmanuel Macron apuesta también por la creación de empleo. Il y a deux méthodes. Trabajamos con métodos complementarios para lograr el pleno empleo, seguir con las reformas del mercado de trabajo y crear 1 millón de empleos netos. On a réussi a passer d'un taux de chômage, on a créé 1.200.000 emplois sous ce quinquennat net. ¿Y en qué se basan, Raquel, las propuestas hacia la futura Europa de Le Pen, la candidata ultraderechista? Obligaría a una revisión radical del funcionamiento y de las políticas de la Unión Europea si se aplicara su programa. Por ejemplo, restablecer la relación con Rusia cuando finalice la guerra en Ucrania. Imponer la primacía del derecho francés sobre el europeo y el internacional, con lo que se alinearía con Polonia y Hungría. Control de las mercancías y personas que entran en Francia, aunque provengan de otros países de la Unión Europea. Apunta también cambios con la OTAN. Lo repito sin ambigüedades, si soy elegida presidenta saldremos del mando íntegro de la OTAN, pero no renunciaremos a la aplicación del artículo 5 del Tratado de la Alianza. Y en el Reino Unido, Boris Johnson se niega a dimitir. Desoye las críticas de la oposición e incluso de miembros de su partido, el Tory conservador. Tras ser multado por celebrar su cumpleaños en plena pandemia, el primer ministro británico ha escuchado un aluvión de críticas esta semana en el Parlamento, aunque se niega a dimitir. Pagué la multa inmediatamente y ofrecí a los británicos una disculpa completa y aprovecho esta oportunidad en la primera sesión parlamentaria para reiterar mi disculpa sincera a la Cámara de los Comunes. Dejamos la actualidad de Europa, nos vamos al continente americano. Argentina quiere recuperar las relaciones con Venezuela. Es el anuncio que ha realizado esta semana su presidente, Alberto Fernández, en una comparecencia junto a su homólogo de Ecuador. Argentina ya nombró un embajador de Venezuela en marzo pasado y ahora hace un llamamiento a toda la región para normalizar las relaciones con Caracas. Este planteamiento argentino coincide con el acercamiento en las últimas semanas entre Venezuela y Estados Unidos. Alberto Fernández es el presidente argentino. Que juntos podamos proponerle a toda la América Latina y al Caribe empezar hoy un programa de fraternidad latinoamericana y del Caribe. Nosotros pensamos que ha llegado el momento también de hablar de Venezuela, que es un tema recurrente, y como primer paso la Argentina quiere volver a recuperar su vínculo diplomático pleno con Venezuela. Es un paso que estamos dando nosotros
y que en verdad convoco a todos los países de América Latina a que lo revisemos. Y en Asia, Pakistán bombardea varias zonas del sur de Afganistán. Han podido morir unas 30 personas en estos ataques aéreos contra 2 provincias afganas, según la denuncia del gobierno de los talibanes. El gobierno pakistaní no reconoce abiertamente esta agresión, aunque denuncia que desde hace varios días han aumentado de manera significativa los incidentes entre ambos países en su frontera. Islamabad lamenta la entrada de grupos terroristas desde Afganistán para cometer atentados. Y China, Raquel, continúa con su política de COVID-0. Aunque son muchas las regiones afectadas, la situación más grave la tenemos ahora mismo en la ciudad de Shanghái, de 26 millones de habitantes. Sí, de hecho, esta semana se han confirmado las primeras muertes por COVID desde el confinamiento. Uno de los puntos débiles de la estrategia china de tolerancia cero contra la COVID es la baja tasa de vacunación entre las personas mayores, sobre todo debido a su reticencia a inocularse. Solo el 38% de los mayores de 60 años de esta ciudad se han vacunado. Gracias, Raquel. Hasta la próxima semana. Hasta luego. El análisis internacional. Ha comenzado esta semana la ofensiva de Rusia sobre la región del Donbass. Se prevén duros enfrentamientos entre ambas partes y también, ¿por qué no?, bombardeos masivos por parte de Rusia. Para conocer más de cerca la situación en Ucrania, nos vamos hasta su capital, hasta Kiev, donde nos atiende Oleksandr Zelivchuk. Él es investigador en el Instituto Ucraniano de Política Internacional. ¿Cómo está, Alexander? Saludos. Gracias. Antes de adentrarnos en la actualidad política, le pregunto por el lado más humano, ¿cómo está viviendo, cómo ha estado viviendo usted ahí en Kiev el inicio de esta guerra que ya está a punto de cumplir 2 meses? Durante los primeros días de la guerra yo pensé que eso podría convertir en unas batallas urbanas en las calles de la capital, pero gracias a la defensa de la capital, las batallas más duras pasaron unos 20-30 kilómetros desde mi casa, entonces yo escuché el bombardeo. Nosotros, mi vecino, también dormimos con ese sonido de misiles, de sirenas, y los primeros días eran muy dramáticas, pero por ahora nosotros más o menos se relajamos porque no hay batallas en la región de la capital. Seguimos solo con el riesgo de ataques aéreos, pero es la vida cotidiana. Siempre digo que en Ucrania por la mañana tenemos un café y por la tarde tenemos una sirena. Es la vida, es parte de nuestra vida los últimos dos meses. No sé si ha podido visitar la ciudad de Bucha o algunos de los lugares cercanos a Kiev que fueron ocupados por Rusia. Sí. Yo quisiera ir ahí, pero no es tan fácil, porque el transporte público, claro, que no circula. Yo tengo los amigos que viven en Irpin y cerca de Bucha, que también perdieron sus apartamentos. Mi amigo perdió su coche, su piso, que se quemó, fue bombardeado, y por eso es posible entrar solo por coche, pero también hay mucho control en la entrada y también sigue la amenaza porque la tierra también todavía sigue minado. Los zapadores ucranianos todavía están desminando los apartamentos, los coches, el territorio, los patios. De verdad es una locura porque minaron incluso las neveras, los guardarropas en los coches. Las tropas rusas dejaron sus granadas cuando retiraron desde aquella zona, entonces es bastante peligroso y nos piden a quedarse en la capital y no ir ahí por ahora. En su opinión, Alexander, a partir de ahora, ¿cuáles son los planes de Rusia hacia Ucrania? Rusia tiene solo un objetivo clave central ahora en esa fase segunda, es capturar territorio de Donbass, más territorio para después utilizar esta como una herramienta de chantaje en las negociaciones diplomáticas, porque Rusia fracasó en su primera fase, capturar la capital y las ciudades más grandes, incluso la ciudad de Kharkiv. Y ahora la dirección de las tropas rusas la atención está dirigida al parte oriental y en el sur. Entonces Rusia quiere rodear, circular nuestras tropas en Donbass y tener el territorio controlado para después presionar el gobierno ucraniano en las negociaciones. Solo eso. ¿Y en esas negociaciones cree usted que el gobierno de su país, el gobierno de Ucrania, estaría dispuesto a cambio de la paz ceder parte del territorio, de la integridad territorial de Ucrania?
Yo creo que es una cosa totalmente inaceptable, no solo para el gobierno, pero también, sino para la sociedad. Aquí siempre declaramos que no vamos a aceptar ninguna pérdida de territorios, por cierto, porque eso es inaceptable. Y otra cosa, que la gente en aquel territorio no es prorruso, no bienvenida a las tropas rusas aquí, no invitan. Y por eso ahora está durando una resistencia casi guerrilla en las zonas ocupadas en el sur, en Gerson, también en el Donbass. Entonces, esa es una situación totalmente diferente de lo que pasó en 2014, cuando Rusia libremente entró a Crimea y a Donetsk y Luhansk. Ahora la gente tiene posiciones más pro-ucranianas, pro-occidentales, pro-europeas, ahí en Donbass incluso. Entonces, las ciudades rusoparlantes que ahora están capturadas por las tropas rusas están en contra de la administración de ocupantes. Y yo creo que es la cuestión de tiempo cuando las ciudades van a ser liberadas. Porque Rusia no tiene muchos recursos para controlar ese territorio, porque los rusos allí no están bienvenidos. Por tanto, ¿cree usted que se podrá establecer quizás alguna región independiente de facto dentro de Ucrania, como a partir de 2014-2015 se estableció en parte de las regiones de Donetsk y de Lugansk? Eso hay tal riesgo en el sur, porque ahí hablan sobre la creación de alguna república nueva, popular, de Gerson, pero yo puedo repetir que la gente va a sabotear ese referéndum, porque ahí ya entienden. La gente ya sabe qué pasó con Donetsk y qué pasó con Luhansk. Ahora son dos ciudades que antes eran bastantes ciudades, centros negociados, ahora están totalmente descontrolados y sin ningún desarrollo. Y la gente no quiere el mismo destino para su propio caso, sus propias ciudades. Y yo creo que eso no va, alguna creación de repúblicas populares no va a tener el apoyo popular, apoyo social en aquellas zonas en el sur o también en parte oriental. Entonces, eso demuestra que la población ucraniana está lista para resistir. ¿Tiene la impresión quizás que esta guerra puede prolongarse todavía muchos meses? Creo que sí. La cuestión es de meses, claro que no de semanas. Y yo no pienso que la guerra puede prolongarse por años. La mayoría de los expertos dicen sobre 2 o 3 meses más, porque Rusia también pierde recursos, Ucrania pierde recursos. Nuestras economías no pueden sobrevivir un conflicto tan largo. Pero la escalada va a caer. Ahora esperamos una ofensiva en Donbass, pero en el mismo tiempo yo veo que la escalada ya ha caído y eso va a continuar. Entonces, puede ser que vamos a continuar la guerra hasta verano, puede ser que durante el verano, pero no más, creo que no más. ¿Cree usted que Rusia intentará atacar la ciudad de Odessa? Rusia quisiera, pero no puede. Primero porque la ciudad de Mykolaiv, una ciudad 300 kilómetros al norte, no está capturada por Rusia y Rusia allí también fracasó. Por segundo, Rusia no puede ejecutar una operación de desembarque desde el mar porque Odessa y la región de Odessa ahora está preparada, bien preparada. Por ejemplo, las playas de Odessa, la costa de la región de Odessa está minada. Y por tercero, ese buque de insignia Moscú que fue hundido, aquel buque fue una amenaza potente para Odessa misma, para la región de Odessa. Y aquel buque fue un elemento integrante para la posible operación de desembarque ruso. Y ahora está hundido. Ahora Rusia no puede lanzar misiles tan libremente contra la región de Odessa que como fue antes. Entonces yo creo que con Odessa Rusia ya está perdida y no va a repetir otra vez. En su opinión, ¿cuáles son las claves del fracaso de Rusia en tomar rápidamente todo por lo menos el este de Ucrania, incluso la capital de Kiev, como se presumía al comienzo del conflicto? Yo estoy sorprendido. ¿Por qué Kremlin hizo tal error estratégico? Porque por primero Kremlin desevaluó el Estado con las tropas ucranianas, con el ejército ucraniano. El Kremlin pensó que el ejército ucraniano es
bastante fácil, porque en 2014 eso fue un fracaso para el ejército ucraniano. Ahora la situación es totalmente diferente con las tropas ucranianas y con el ejército en general. Por segundo, aquí recibimos muchos armamentos occidentales que Rusia misma ya no tiene. Y también el Kremlin debería pensar antes de atacar que la respuesta va a ser feroz. Por tercero, la resistencia social popular. Aquí no existen ningunos sentidos prorrusos que eran antes en 2014, incluso en Donbass. El Donbass después de 2014 fue un territorio bastante desarrollado porque el gobierno siempre intentaba ingresar más a Donbass para desarrollar aquella región. Y la gente ahí tenía esa lealtad a la capital, a Kiev, y no a Rusia. Y Rusia pensé que va a ser bienvenido en Donbass, pero con eso fracasó. Y creo que también pensaron que el gobierno central en la capital es bastante frágil porque esa es la filosofía de los regímenes autocráticos. Ucrania es un país democrático y Ucrania como tal no depende de la personalidad de Volodymyr Zelensky, del presidente. Sí, Volodymyr Zelensky no tiene experiencia política, no es un político profesional, pero él no es una monarca. Aquí tenemos el gobierno democrático, tenemos parlamento y los centros donde se toman decisiones no están solo en el sede del presidente. Y por eso Rusia pensé que un país como Ucrania con un presidente sin experiencia política es un país débil, pero eso no es verdad. Y esa guerra demostró que la filosofía de los regímenes autocráticos es diferente de la de democracias. Por lo que usted me dice, imagino que todos los vínculos de identidad y los vínculos culturales que existían con Rusia en el este de Ucrania, pues prácticamente han desaparecido. En la cabeza de la gente sí. Eso es un señal positivo, yo diría, para el Estado de Ucrania como tal, porque Rusia cometió varios también errores estratégicos cuando empezó a bombardear las ciudades rusoparlantes, donde había esa lealtad prorrusa, donde la gente en su mayoría tenía los lazos familiares con Rusia. Y Rusia bombardeó esas ciudades, como las ciudades de Kharkiv y Mariupol, lo que pasa ahí. La región de Donbass en general tenía los lazos bastante prorrusos en general. Siempre votaron por los partidos, por políticos ucranianos con posición prorrusa. Ahora eso está cambiado, porque finalmente saben qué significa Federación Rusa por Ucrania, que es una amenaza existencial para rusoparlantes ucranianos incluso. ¿Pero usted cree que Rusia se retirará sin más de todo el territorio ucraniano o al menos si no puede conquistarla, intentará por lo menos dejar una parte del territorio de alguna forma bajo su control o bajo otras personas que lo controlen para Moscú? Bueno, mi posición personal es que necesitamos volverse a las posiciones del febrero 23, hasta antes de la invasión de gran escala. Entonces, eso va a ser difícil para el gobierno a recuperar el control sobre Donetsk y Luhansk, sobre las ciudades que siguen ocupadas desde 2014, incluso con la Crimea. La cuestión de Donbass y la cuestión de Crimea están dejados al lado y ahora no van a ser discutidos en las negociaciones diplomáticas sobre la guerra. Entonces, nuestro primer objetivo es recapturar ese territorio. Si es posible, es una buena pregunta y depende de lo que va a pasar las semanas siguientes. Yo tengo miedo a hacer algún pronóstico, pero también que tenga un optimismo moderado. Sobre eso creo que Ucrania todavía sigue con capacidad efectiva a avanzar en Donbass. Eso también depende de la entrega de armamentos y de la ayuda del Occidente. Eso también. No, desde luego es bastante complicado hacer pronósticos en esta situación. Y en su opinión, Alexander, ¿cuáles son las claves para que Rusia de alguna manera detenga su ataque y se avenga a negociar con Kiev? La primera herramienta es hay que imponer las sanciones más graves, porque la mayoría de los bancos rusos todavía siguen con conexión a SWIFT, no están arrestados. También el gas y petróleo ruso, otra cuestión muy importante, que la posible embargo contra gas y petróleo va a afectar
la economía rusa. Eso es como siempre dijo, un examen para la humanidad, porque no es la guerra, ahora no es una guerra convencional. Lo que pasó con los civiles fusilados, violados, miles de personas matados, eso es la cuestión para la humanidad en general, porque esta guerra en Ucrania rechazó todos los protocolos internacionales, las convenciones internacionales. Entonces aquí la ley internacional no funciona y la comunidad internacional debe entender que si no apoyarnos ahora, si no detener esa Rusia autocrática, el régimen de Putin, si no detenerlo ahora, eso va a repetirse, por cierto. No tengo ninguna duda que Rusia puede intentar atacar a Ucrania otra vez en 20, 30 años, porque por eso hay que pararlo ahora, esos días. Bueno, pues esta es la opinión de Alexander Senlivchuk, investigador en el Instituto Ucraniano de Política Internacional. Muchísimas gracias, Alexander, por atendernos desde la capital de su país, de Ucrania, en Kiev. Saludos. Gracias. El mundo desde Canarias. Tras 2 décadas de descenso, la pobreza extrema vuelve a incrementarse en todo el mundo. La ONG Oxfam Intermón acaba de presentar un informe en el que dibuja desde luego un panorama desolador, es la palabra exacta que utiliza esta ONG. Este año otras 260 millones de personas han caído en pobreza extrema. Sofía Marroquín, portavoz de Oxfam, ¿cómo estás? Saludos. ¿Cómo estás? Hoy, ¿cuántos millones de personas se encuentran en pobreza extrema en el mundo? Bueno, lo que sabemos es que durante este año 2022, 860 millones de personas más vendrán a engrosar esta lista de personas en pobreza extrema. Hablamos de pobreza extrema cuando las personas viven con menos de $2 al día. Es decir, tienen que cubrir todas sus necesidades con menos de $2 al día. Estamos revertiendo pues 2 décadas de mejoras, las 2 últimas, donde realmente habíamos disminuido estos niveles de pobreza extrema en el mundo por debajo de los 1.000 millones claramente. Así que, bueno, los datos son alarmantes y ponen de manifiesto que a la crisis del COVID hay que sumar una nueva crisis provocada por el incremento de precios y por el efecto de la guerra de Ucrania sin precedentes hasta ahora nunca vistos. ¿Cuáles son los países, las regiones más afectadas? Bueno, las regiones más afectadas en realidad son todas, ¿no? Todos los países del mundo están viviendo una escalada de desigualdad sin precedentes, pero si tuviéramos que poner el foco en algunos de ellos, por ejemplo, toda la zona de África Oriental, la zona de los países como Etiopía, Kenia, Somalia o Sudán y el centro de África, el Sahel, con Mauritania, Senegal, Mali o Burkina Faso, junto con zonas de conflictos ya enquistados como Yemen o Siria, vendrían a ser las zonas del planeta donde las hambrunas y la cantidad de personas que no tendrán suficiente comida durante este año 2022 van a verse más afectadas. Pero como decimos, las desigualdades van a afectar a todos los países, porque lo estamos viendo también dentro de los propios países ricos, que está ocurriendo lo mismo. ¿Cuáles son las principales causas que llevan a esta nueva realidad? Bueno, pues venimos de una crisis del COVID que efectivamente ha tenido un impacto en todo el mundo, en todos los países, aunque el impacto ha sido desigual, ¿no? Por un lado tenemos los países más ricos, donde hemos podido acceder a vacunas y donde hemos podido casi entrar en un proceso de recuperación económica y social, y otros países, la mayor parte de países pobres, donde apenas el 1% de las vacunas han llegado, ¿no? Por lo tanto, ya partimos de una situación de desventaja. La COVID ha tenido un impacto muy importante. A esto hay que sumar pues bueno, todo el incremento de los precios de los alimentos en general a nivel mundial y en los últimos mes y medio, en los últimos 2 meses, la guerra de Ucrania, que ha tenido un efecto devastador también sobre el precio de la energía y el gas y que está provocando esta escalada inflacionaria a nivel internacional, ¿no? Llueve sobre mojado, ¿no? Son datos alarmantes, pero son datos que vienen dándose en los últimos años, donde estamos viendo cómo hay una parte de nuestra sociedad que bueno, son los grandes ganadores de estas crisis y otra parte de la sociedad en las que, bueno, pues se sigue ahondando en la pobreza y en la desigualdad. Me comentaba anteriormente que en las 2 décadas anteriores estas cifras habían logrado reducirse. ¿Cómo se lograron bajar?
Bueno, pues en las últimas décadas efectivamente se habían reducido las desigualdades, o por lo menos no las desigualdades, sino el número de personas en pobreza extrema y el número de personas también que padecían desnutrición, sobre todo porque había habido países tradicionalmente muy pobres que habían mejorado sus índices de crecimiento económico y mejoras en las inversiones en políticas públicas, había mejorado sustancialmente el acceso, por ejemplo, a la educación en muchos países y habían mejorado algunas fuentes de empleo, ¿no? Pero realmente, bueno, eso también va por barrios, como se suele decir, ¿no? Tenemos regiones como América Latina que había sufrido, bueno, pues bastante mejor en las últimas décadas, y algunas regiones africanas o del sudeste asiático donde todavía esos indicadores eran peores, ¿no? Pero sí que es cierto que en términos globales podríamos decir que por lo menos el hambre en el mundo iba disminuyendo paulatinamente, ¿no? ¿Qué incidencia tiene en todas estas cifras de pobreza extrema la deuda que contraen muchos países? Bueno, la deuda, como decíamos antes también, los países no afrontan de la misma manera las crisis, y está claro que los países más pobres arrastran una deuda histórica, económica, con los países ricos, que hace que no tengan recursos para poder invertir en políticas públicas. Cuando hablamos de políticas públicas nos referimos sobre todo a salud, educación o infraestructuras, por ejemplo, que son necesarias para que un país, las personas puedan vivir una vida digna, ¿no? Hemos cifrado en que, por ejemplo, en 2022 la cifra que tienen que reembolsar, que pagar los países más pobres solo en intereses sería de 43.000 millones de dólares, que sería el equivalente a la alimentación, a los productos alimentarios que deberían importar para poder alimentar a su población. Cuando un país tiene que priorizar el pago de esta deuda externa frente al mantenimiento de su población, claramente no está siendo libre para poder elegir en qué gastarse el dinero y no está protegiendo suficientemente a su población. Por lo tanto, la deuda externa, que es una deuda injusta, que es una deuda histórica, es uno de los elementos que hace mucho más difícil la recuperación para alguno de estos países. En su opinión, ¿los gobiernos tienen medios suficientes para rebajar esta cifra de pobreza extrema? Bueno, aquí hay una clara falta de voluntad política, ¿no? Es decir, esta deuda externa que, como decimos, se viene arrastrando décadas atrás y que es fruto de políticas que se pusieron en marcha en la década de los 70, de los 80, si ahora los países tuvieran esta voluntad de condonar, de perdonar esta deuda, lo podrían hacer, ¿no? Claramente falta voluntad política para hacer frente a esta condonación de la deuda, y mientras tanto los países más pobres, bueno, pues que están también inmersos en un mercado internacional y en unas políticas internacionales que no les son ajenas y donde son los grandes perdedores, ¿no? Recordemos que los países más pobres también son aquellos donde las grandes multinacionales y los fondos de inversión están esquilmando las materias primas, están extrayendo toda la riqueza de estos países y al mismo tiempo están dejando a la población local prácticamente sin fuentes de ingresos, sin fuentes de empleo, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues falta voluntad política, y si existiera, pues sería un gran aliciente para que los países más pobres pudieran recuperar al final su propia soberanía y poder hacer con sus presupuestos y con su dinero, pues aquellas políticas que son necesarias para ellos. ¿Hay países que podríamos poner como ejemplo en la lucha contra la pobreza? Bueno, como ejemplo de la lucha contra la pobreza, como países en su globalidad, pues no sabría decirte uno que lo esté haciendo específicamente bien, ¿no? Como decíamos también hace unos minutos, ha habido países, sobre todo de Sudamérica, donde ha habido, bueno, pues esas inversiones en política pública, sobre todo en educación y en sanidad en algunos casos, donde se han mejorado algunos indicadores, ¿no? Pero también estamos viendo qué fácil es revertir todo esto. Últimamente estamos asistiendo también a estos mensajes, ¿no?, de bajadas de impuestos, de determinadas políticas que lo que van a hacer va a ser detraer recursos de los estados y hacer que el estado de bienestar sea cada vez más pequeño, ¿no? Cuando el estado de bienestar es cada vez más pequeño, esto tiene un impacto directo sobre las clases más pobres, que no tienen capacidad para poder pagar un montón de servicios, ¿no? Así como un ejemplo concreto de un país, bueno, tenemos países que son menos desiguales, ¿no? Los países nórdicos, en el caso de Europa, presentan índices de desigualdad menos acusados que por ejemplo, países como España, como Italia, donde el índice de desigualdad es mayor, y claramente los países más pobres también tienen índices de desigualdad muy acusados. Pues Sofía Marroquín, portavoz de Intermón Oxfam, que acaban de presentar este estudio que, como la misma ONG dice, es realmente desolador por su cifra. Gracias por atendernos. Saludos. Gracias a vosotros. Pues aquí finalizamos. Si lo desean, como siempre, pueden volver a escuchar este programa, incluso los pasados, en nuestro podcast RTVC,
o en las plataformas iVoox y Spotify. Nosotros volvemos dentro de 7 días, en la próxima semana. Adiós.